Y con esto continuamos con el siguiente tema, que realmente es muy parecido, solamente que en esta parte vamos a ver muestras independientes, que ese es nuestro concepto clave. Eh, Nos referimos a estos cuando los valores muestrales están pareados, es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medidas de un mismo sujeto, por ejemplo, datos de antes y después, o si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos de esposa y esposo, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Digamos que es inevitable que tengan una relación y que dependa uno del otro. Si no existe uno de los dos, pues difícilmente se podrá hacer como un estudio, ¿no? Para ver un ejemplo aplicado a la vida cotidiana, vamos a continuar con este ejemplo, el cual se basa en el consumo de combustible de automóviles. A continuación se incluyen las calificaciones con base en el consumo de combustible en millas por galón, combinadas para la ciudad y para la carretera en diferentes automóviles, otorgadas según el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema, según datos de USA Today. El nuevo sistema de calificación se implementó en respuesta a las quejas de que las calificaciones del antiguo sistema eran demasiado elevadas. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema son más elevadas que las del nuevo sistema, y determine un intervalo de confianza para determinar para la diferencia del antiguo sistema y al sistema de nueva calificación. Para esto vamos a resolver en Minitab, donde ya cargué yo los datos del estudio que se hizo, los datos de USA Today, y vamos a ir al software Minitab. Como podemos ver, ya tenemos aquí los datos cargados. Este es para la calificación del antiguo sistema y este es para el nuevo sistema. Para hacer el análisis vamos a irnos a estadística básica, y en parenting vamos a seleccionar los datos de la columna que queremos analizar. Clic, doble clic y doble clic. Muestra 1 y muestra 2. Es muy importante abrir la pestaña de opciones. ¿Por qué? Porque en este caso nos está pidiendo que el nivel de confianza sea del 0.01, lo que significa que aquí debería ir el 99 grado de confianza. Entonces, nuestra hipótesis nos dice que no existe alguna diferencia, y en esta opción vamos a hacer que nuestra diferencia sea mayor, ya que es lo que nos dice el problema, que el antiguo sistema es mayor que el nuevo sistema. Vamos a seleccionar esta que dice diferencia mayor a la hipótesis y le damos OK. Ahora sí podemos dar OK otra vez y analizar la data que nos da el software. Dice que para estos dos ejemplos, o estas dos, se podría decir, situaciones, tenemos muestras de 20 de cada una. Tenemos la media de 22.70 para el antiguo sistema y la media de 20.35. Vamos a apreciar que aquí hay una diferencia. El estándar de la desviación y también el error estándar de la media. Vamos
de la desviación estándar. Tenemos era la desviación estándar y la desviación estándar de la media también acá. Aquí nos dice que hay una diferencia de 1.92. La estándar de la media, y aquí también nos dice cuál es la media para la diferencia. Dice diferencia para el antiguo sistema relacionado con el nuevo sistema de calificación. En el test, aquí es la parte que nos interesa para poder determinar. La hipótesis nula nos plantea la igualdad a cero, que no existe ninguna diferencia, y la hipótesis alternativa nos dice que la diferencia sea mayor. En este caso, nuestro valor de p-value es de 0. ¿Qué significa que nuestro valor de p-value sea de 0? Que es menor a 0.01. O sea que sí existe una diferencia entre el antiguo sistema, una diferencia significativa entre el antiguo sistema y el nuevo sistema, y aceptamos la hipótesis alternativa y no tenemos la evidencia suficiente para, en este caso rechazamos la hipótesis nula y tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alternativa. Pasamos al siguiente. En este caso de la hipótesis alternativa se acepta y se rechaza, o no se tiene la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula, ¿no? Ya que las calificaciones del antiguo sistema sí son más elevadas que el nuevo sistema. Dice que construyamos un intervalo de confianza. Eso se hace con la misma función. Vamos a dar control E, y aquí en vez de tener mayor que, vamos a ver la diferencia, el símbolo de diferente. Le damos OK y le damos OK, y este de aquí sería nuestro intervalo de confianza, de 1.87 a 2.82. Este sería nuestro intervalo de confianza para la diferencia. Resolvamos un ejercicio. Ejercicio: costos de reparación de automóviles. Vamos a aplicar el mismo tipo de análisis, pero a una situación diferente. Nos dice: a continuación se presentan los costos en dólares de la reparación de las partes frontales y traseras de automóviles después de daños sufridos en choques controlados a baja velocidad, según datos del Insurance Institute for Airway Safety. Las marcas de automóviles son Toyota, Mazda, Volvo, Saturn, Subaru, Hyundai, Volkswagen y Nissan. Construye un intervalo de confianza del 95% para la media de las diferencias de los costos de reparación de la parte frontal y de los costos de reparación de la parte trasera. ¿Hay alguna diferencia? Y determina el intervalo de confianza para la diferencia entre los costos de reparación y los costos de reparación frontal y trasera. En un lugar físico donde se realiza actividad productiva, es decir, el procesamiento hasta que los de producción obtienen los productos que finalmente llegan al mercado. Okay. Aquí nos dice claramente hay una diferencia, ¿no? En el caso anterior si era mayor la diferencia. Si existía una diferencia, si era mayor. Entonces nos vamos a ir a Minitab para corroborar las respuestas que tenemos aquí. Y aquí también ya tengo cargados yo los datos. Podemos observar los costos para la reparación trasera y los costos de reparación para la parte delantera. Vamos a ver si hay una diferencia, y eso se hace, yo no sé, la barra de herramientas, estadística básica, R&D, y vamos a seleccionar
los datos de una columna, doble clic, opciones, la dejamos tal cual porque nos dice que es al 95%. Nuestra hipótesis nula nos plantea la igualdad y también queremos saber si hay una diferencia entre la hipótesis nula. Le damos a aceptar, y nos dice que son muestras 9 carros y 9 carros de diferentes marcas. La media, vamos a observar que hay una diferencia entre las medias, la desviación estándar y la desviación estándar de la media. Tenemos el intervalo de confianza de menos 86, menos 865 a 2366. La media para la diferencia y la desviación estándar de la diferencia. Y nuestro test nos dice que la hipótesis nula nos plantea la igualdad. O sea que si la hipótesis nula nos plantea la igualdad, es que no existe alguna diferencia. Y nuestra hipótesis alternativa nos dice que hay una diferencia. En este caso, nuestro valor es mayor a 0.05, es 0.31. No tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Entonces vamos a decir que sí existe una diferencia, que no existe una diferencia entre los choques de los puestos de reparación de la parte trasera y los puestos de reparación de la parte delantera. No tenemos la evidencia suficiente para decir que hay una diferencia y aceptamos la hipótesis nula. Ok, continuamos con el último tema para esta actividad. El tema se llama seguimos con el tema de inferencia a partir de dos muestras. En este caso vamos a hacer una comparación de la variación de dos muestras. Aquí en los conceptos lo que se pretende es someter a prueba una afirmación de dos desviaciones estándar o varianzas poblacionales con la prueba de F. La prueba de F sirve para, también llamada prueba de Fisher. La prueba de F sirve para comparar dos varianzas poblacionales o desviación estándar. La prueba F requiere que ambas poblaciones tengan distribuciones normales, o sea que sus datos estén distribuidos correctamente. Y esta prueba es muy sensible a las desviaciones, ya que se alejan a la distribución normal. Para entender mejor el concepto, pues vamos manejando la misma dinámica, ¿no? Vamos a ver un ejemplo aplicado a la vida cotidiana y lo vamos a resolver en Minitab. Se va a explicar también cómo se llegó a la conclusión de estas dos respuestas que yo tengo aquí. Para eso vamos a ir al software Minitab, en donde ya deben de estar cargados los datos previamente. Entonces abrimos el archivo. Aquí tenemos
el número de muestras para mujeres, que fueron 27 en total, y el número de muestras para los hombres. El problema que nos dice a continuación, se incluyen muestras de conteos de plaquetas, número por milímetro cuadrado, milímetro cúbico, perdón, de hombres y mujeres elegidos al azar, según datos de la National Health and Nutrition Examination Survey. Los conteos bajos de plaquetas pueden provocar sangrado excesivo, mientras que los conteos altos, elevados, aumentan el riesgo de una trombosis. Utiliza el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la desviación estándar, con la misma desviación estándar. Este es punto clave, ¿no? Porque nos pide que sea con la misma desviación estándar. Si aquí nos dijera que la desviación estándar fuera diferente, fuera mayor que o menor que, pues cambiaría la situación, ¿no? En este caso esto nos da entrada para poder hacer nuestro análisis, ya que buscamos que la desviación estándar sea la misma, ¿no? Nos vamos a Minitab y, como les había explicado anteriormente, aquí están los números de las muestras para los hombres y mujeres. Para la resolución nos vamos a ir a estadística básica y dos varianzas. Como ya sabemos, aparece este recuadro, el cual nos dice que si nuestros datos vienen de una columna o de una columna individual, en este caso nosotros vamos a seleccionar cada columna. Entonces seleccionamos aquí, ya tenemos columna 1 y columna 2 con doble clic, pero hay que ajustar las opciones. Entonces nos vamos a opciones y también aquí ya tenemos rellenado esta parte de aquí, nos da por default. Que queremos, ahorita queremos determinar para la desviación estándar, también está para la varianza. Igual en el estudio nos va a decir el nivel de confianza es al 95%, o sea que el nivel de significancia es del 0.05, ¿no? En este caso tenemos una razón hipotética que es 1. ¿Qué significa el 1? Que si la razón hipotética me da 1, significa que los datos son parecidos, son iguales, son la misma. Porque al dividir uno entre otro me va a dar 1. Entonces, este 1 se queda igual. Y aquí vamos a dejarla también en diferente de. Queremos ver la razón, que la razón sea diferente a la razón hipotética. Y vamos a asumir que los datos están, con esta opción de aquí, vamos a asumir que los datos, los intervalos de confianza están basados en una distribución normal. Como les comentaba en el concepto, es necesario que sea una distribución normal para poder aplicar este método. Le damos OK y también podemos ajustar los resultados. En este caso ya están todos seleccionados. Y gráficas también podemos seleccionar, que aparte del estudio nos muestra como en gráficas, ¿no? En este caso seleccioné estas dos y le damos OK. Le damos OK y se hace el estudio automáticamente. Tenemos en este caso nuestras gráficas en la parte de abajo. Visualmente podemos observar que los datos de los hombres están distribuidos, están más apegados a la media, a la desviación estándar.
Esta es la media y estas son las desviaciones estándar. Entonces los datos están más apegados a la media. Y también podemos observar los de las mujeres, que están un poquito más dispersos. Ahorita vamos a entrar más a detalle con las gráficas. Vamos a ver qué nos arrojó el estudio. Dice desviación estándar 1 para mujeres, desviación estándar 2 para hombres. La razón, pues que la desviación estándar y la desviación estándar 1 y 2 sea igual a 1, ¿no? Una entre otra, usando el método F de Fisher. Y como aquí nos dice, este método es para para datos únicamente normales. Descripción estadística, pues ya sabemos, como les comenté al inicio, N número de muestras, tenemos 27 y 23 para hombres. La desviación estándar para los hombres, desviación estándar para las mujeres. La varianza, que como vimos en otros semestres, la varianza es la desviación estándar al cuadrado. Y tenemos los intervalos de confianza, con los intervalos con un 95% de nivel de confianza para las desviaciones estándar. También tenemos en esta parte de aquí el estimado de la razón, el cual es 1.2. Ahorita podemos asumir que no nos dio el 1 exacto, ¿verdad? Pero más adelante vamos a determinar bien si podemos rechazar o aceptar la hipótesis alterna. Aquí también está el intervalo de confianza con 95% para la razón. Y en el test, aquí es lo que nos interesa, es la parte más importante. Dice que la hipótesis nula nos plantea que sea igual a 1. Y la hipótesis alterna nos plantea que sea diferente de 1 a un grado de significancia del 0.05. Con el método F nos arrojó un valor de p-value del 0.34%. ¿Qué significa esto? Que independientemente de que no me haya dado la razón igual a 1, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, y tampoco se puede aceptar la hipótesis alternativa. Como sabemos, pues 0.34 es mayor a 0.05, por lo que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Y pues en las gráficas podemos ver en esta parte de aquí, más que nada, por qué no podemos aceptar la hipótesis alternativa, que plantea la diferencia entre las desviaciones estándar. ¿Por qué? Porque tenemos datos en más o menos de este intervalo a este intervalo de acá que son iguales, que podríamos pensar que tienen la misma desviación estándar. Entonces esa es la razón de por qué nos tenemos este resultado. La conclusión es que la hipótesis nula no tenemos la evidencia suficiente para rechazarla, que plantea que los datos son iguales, y la hipótesis alterna no se tiene la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alternativa, que planteaba la diferencia, como nos habían dicho aquí, someter a prueba la afirmación de que los hombres y mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. Pasamos a resolver un ejercicio. Resolvamos el ejercicio, donde vamos a aplicar el mismo método que en el ejemplo, pero esta vez va a ser una resolución desde cero de un ejercicio. El ejercicio nos dice que los Renewing Commissioners de Irlanda realizaron un concurso para otorgar ascensos. A continuación, se presentan las edades de los solicitantes con éxito y sin éxito, según datos de
debating the use of statistical evidence in allegation of age discrimination. De Barry en Boland. American Statistics. Volumen 58, número 2. Utilice el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar. Como les comentaba, esto va a ser lo que va a determinar cómo vamos a hacer los ajustes en el software. Nos está pidiendo misma desviación estándar, que podría ser también misma varianza, ¿verdad? Son datos que es lo mismo, la desviación estándar, y la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Entonces, resolvamos en Minitab. Vamos a Minitab, donde ya tengo prellenados los datos para este problema, para los cuales tengo un número de 23 para la muestra y 54 para los con éxito. Nos vamos a ir a estadística básica, dos varianzas, y vamos a seleccionar each sample is in this on column, que te está diciendo que cada columna con sus datos, ¿no? En este caso damos clic aquí y nos aparecen las columnas de este lado. Doble clic, solitas se cargan y vamos a hacer los ajustes de las opciones. En las opciones vamos a usar sample 1 de desviación estándar entre sample 2 de desviación estándar. Como les comentaba, también se puede hacer para la varianza. En este caso nos piden la desviación estándar con un nivel de confianza del 95%, nivel de significancia alfa de 0.05%. Y la razón de 1, como les comentaba, es la división entre el 1 y el 2, nos tendría que dar 1, ¿no? si los datos son iguales. Y vamos a dejar también esta opción, que es con el símbolo diferente de, ya que queremos saber si son diferentes o iguales. Este símbolo es el de diferente de. Puede ser igual o diferente, como podemos ver. Vamos a asumir que los datos son de una prueba con intervalos de confianza basados en una distribución normal. Seleccionamos este recuadro y damos OK. Para los resultados tenemos que nos va a dar todos esos resultados: el método, la estadística, el nivel de confianza y el test, que es lo que más nos importa en la prueba. Y también podemos visualizarlo de diferentes maneras, en un histograma, o un summary plot, o en un plot individual de valores. Damos OK y damos OK. Aquí tenemos nuestra estadística. El método nos dice que es el método F. La desviación estándar 1 es para los sin éxito, la desviación estándar 2 es para los solicitantes con éxito. Y las razones de desviación estándar entre desviación estándar 2. La descriptiva de los datos que utilizamos son 30 muestras y 23 muestras para los solicitantes sin éxitos. Tenemos las desviaciones estándar y la varianza, que es la desviación estándar al cuadrado, y los intervalos de confianza, el 95%. Tenemos la razón para la desviación estándar. El valor nos da 1.22, como comentamos, nos tiene que dar 1, pero esto lo vamos a determinar con el valor de p-value.
El intervalo de confianza para la razón usando el método F también es 0.831 hasta 1.8. Y el test, como les decía, esta es la parte que nos interesa, donde la hipótesis nula nos plantea que las desviaciones estándares sean iguales y la hipótesis alternativa nos plantea que la desviación estándar sea diferente, que no sean las mismas. Cada un nivel de significancia o nivel alfa de 0.05. Usando el método F, nuestro valor de p-value es mayor a 0.05. ¿Qué significa que el número sea mayor a 0.05? Que rebasa nuestro nivel de confianza de 0.05, lo que nos dice que no hay una diferencia significativa y no nos da la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna que planteaba la diferencia. Entonces, ¿por qué no podemos decir que sí, que son diferentes? ¿Por qué? Porque si nos vamos a la gráfica, podemos observar que de este intervalo a este intervalo hay valores que son iguales y que se van a encontrar en algún punto, y que a lo mejor en ese punto la desviación estándar puede ser la misma. Entonces, conclusión, la vamos a colocar en nuestro ejercicio. No se puede rechazar la hipótesis nula ya que no se tiene la evidencia suficiente. Y tampoco no se puede aceptar la hipótesis alternativa debido a que no se tiene la evidencia suficiente también. Y esa sería nuestra conclusión. Con esto cerramos los ejercicios para esta unidad y nos vemos a la próxima.